igual. Bueno, egun guztiei, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizuet prentsa areto honetara hurbildu zareten hori eta streaming bidez jarraitzen diguzun nahi. Gaur prentsa areto honetan, Maria Uarretxena, Arrasateko alkatea eta Mikel Serrano, Zumarragako alkatea daude nirekin. Prentsa aurreko honetara deitu zaituztegu, Gipuzkoan Gazte Tour 2021 programaren programazioa aurkezteko. Eso baino lehen, bideo txiki bat ezatu dugu. El vídeo. Bueno, después de un pequeño parón en 2020 por motivo de la COVID-19, vuelve a la carga de la mano de la Dirección de Juventud en colaboración con los ayuntamientos de Arrasate, Mondragón, Zumárraga, Andoain, Hondarribia, Eibar y Rentería, el circuito cultural de ocio activo y participativo para jóvenes de 12 y 25 años. El Gipuzkoan Gazte Tour, como todos conoceréis, es un programa histórico de la Diputación. En su día tenía el nombre de Gaztemania, pero ya desde hace 3 ediciones se llama Gipuzkoan Gazte Tour. Y el objetivo principal de este programa es ofrecer programación cultural exclusiva para jóvenes y adolescentes del territorio. Se hace en colaboración con 6 ayuntamientos del territorio. Y en esta ocasión, tras el parón que hemos tenido el año pasado, que no pudimos ponerlo en marcha, la programación de este año se desarrollará en los meses de octubre, noviembre y diciembre con un cartel muy variado que ha sido trabajado con adolescentes y jóvenes del territorio, principalmente mediante redes sociales, y que contará con un cartel muy potente en las 6 municipios del territorio. Como es habitual, contará con artistas de primera línea, como los raperos Jargezeta, Anier, Follone y De La Osa, las cantantes Sofía Gavana, Anel Luquín, Chica Sobresalto o Ainhoa Larrañaga, o el grupo Dupla, entre muchos otros. También contará con las clásicas masterclass, que son muy queridas por los adolescentes, sobre diferentes temáticas como hip hop, danza, feminismo, música, arte urbano y, por supuesto, una de las partes más importantes del programa, que son las muestras de jóvenes talentos locales que acompañarán a cada una de las producciones de las 6 localidades. Como novedad, en esta edición, además, tenemos la incorporación de 2 municipios nuevos, Andoain y Rentería, que harán sus programaciones en noviembre y diciembre. Durante el mes de octubre contaremos con las 2 primeras citas en Arrasate Mondragón y en Zumárraga, que en un momento la alcaldesa y el alcalde os darán más detalles, pero ya tenemos el resto de citas confirmadas. El 13 y el 27 de noviembre tendremos los programas en Andoain y en Hondarribia, y el 11 y 19 de diciembre en Eibar y Rentería. Como es lógico, todas las programaciones se ajustarán a las restricciones y protocolos que en cada momento estén en vigor. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y para nosotros es un placer poder volver a poner en marcha un circuito tan querido y que tanto están esperando los adolescentes y los jóvenes del territorio, y sobre todo poder ofrecerles un programa que no solo disfrute, sino además del que se sientan partícipes. Y dicho esto, os dejo con la alcaldesa y con el alcalde de Arrasate y de Zumárraga para que os den más detalle de las programaciones y os cuenten lo de sus municipios. Bai, bueno, eskerrik asko, Isak, eta lehendabizi eskerrak eman dizkigu Foru Aldundiari,
azkenean apostua egiten duelako kulturaren apostu bada, eta batez ere gazteengan jartzen dolako fokoa. Kasu honetan, Mabi eta gazte jendeari bideratutako programazio bat izango dugu, batez ere raparen inguruan, gaur egun oso pilpilan eta oso modan dagon musika mota bati buruz, eta Arrasaten larunbatean izango dugu egun oso sendo bat. Hasiko gea arratsaldeko 4etan gure gaztegunean, eta tailer bat edukiko dugu hasiera baten, hip-hopari buruz eta hor kontatuko dugu Labasi artistarekin, gaztegunean izango da, esan bezala arratsaldeko 4etan, eta 5:00 aurrera izango ditugu hainbat kontzertu ezberdinak. Edukiko ditugu teleoneroak, baina baita oso artista esanguratsuak. Esate baterako, Shaolin Monkey edo Anier ere edukiko ditugu, eguraldi ona eginez gero, Arrasateko plazan edukiko ditugu kontzertuak, eguraldi txarra egonez gero Amai Antzokira bideratuko ditugu, pentsatzen dut oso egun polita izango dela, eta animatu nahi ditut, Arrasateko eta inguruko gazte guztiak inguratu daitezen Arrasatera benetan oso ondo pasatuko dutelako. Nire partetik, interbentzioa eskerrak emanez astea, ez? Kasu honetan Foru Aldundiari, baino gaztedi sailari, eta bere hortan egiten duen apostua, eta honekin batera ere bizidegun momentu latzagoetan Foru Aldundiaren eskutik etortzen diran hainbat esparru jorratuko duen ekintza eta ekitealdi ezberdinak, ez? Ez bakarrikan kasu honetan bertako gazteak programatzeko egiten duen apostu hori, eta orain arte ere kultura horren besteko kastigu izan duen esparrua eta ambitua izanik Foru Aldundiaren eskumena daukan eta ekitaldi honetatik kultura eragile guztiak jartzen dira berriz ere balorean. Ez bakarrikan artistak, baizik eta atzetiken dauden hainbat pertsona eta talde ezberdinak. Eta honekin batera ere apostu importantea, ez? Foru Aldundiak egiten duena eta eskerrak proiektu hortan Zumarraga parte hartzeko aukera eskaintzeagatik. Eta honekin batera ere datorren urriak 16an izango dugu Zumarragan, lehenengo masterclassa. Al comienzo será una masterclass vinculado también con mucho de lo que pueda llegar a ser el tema de murales en la calle y este tipo de iniciativas también que desde el ámbito más joven también se están poniendo muy en valor. Y luego a la tarde tendremos también el concierto, en este caso también con la artista principal, Sofía Gavana, y que en este sentido también hará las delicias, ¿no?, de los más jóvenes. Pero sobre todo también poner en valor la apuesta que desde la Diputación se hace para los jóvenes, las jóvenes promesas, y en este caso jóvenes promesas también guipuzcoanas, que hay que tener en cuenta. Esa apuesta decidida, esa apuesta que en momentos complicados, aunque también es verdad que a nadie nos es ajeno, que la gente joven, las personas más jóvenes, nuestros jóvenes, han sido los que mejor se han podido amoldar a poder consumir y a poder colgar muchos de sus trabajos en las redes sociales y han podido consumir. Pero desde luego también no son ajenos a querer participar de conquistar la calle otra vez, y en este sentido a la hora de conquistar la calle es el hecho de poder hacer sus momentos, y en este sentido lo vamos a tener la capacidad de poder hacerlo en Zumárraga. La masterclass en este caso será de graffiti, será en la Casa de Cultura a las 12 de la mañana, y por la tarde ya será el concierto en la cubierta de Isaspi, una cubierta también que la están ganando los jóvenes con este tipo de iniciativas, porque no en vano Zumárraga también participa de Gaztectur hace ya algunos años, y en este sentido también se ha cogido como referencia ese espacio vinculado con los jóvenes, ese espacio que de alguna manera lo han hecho suyos. Bukatzeko eta amaitzeko eskerrak ematea beste behin Foru Aldundiari ekimenagatik, eta bertan mahai gainean jartzen diran hainbat Gipuzkoa sortzaileek izango dutelako beraien momentua, eta honekin batera ere gerora bidean honelako pauso txiki hauek seguronik izango da artista esanguratsuaren oinarria izango direla. Horregatik mila esker eta sorterik onena. Bueno, esto era todo. Si tenéis alguna cuestión. Baina galdetu nahiko nuke beti herri berbera izaten zareten, ala badagoen aukerarik beste urteren batean beste herri gehiago eranzteko, edo ez dakit nola funtzionamentuan nola dan. Vale. Van cambiando los municipios, normalmente suelen ser 6 municipios, y sí que es verdad que aquí tenemos 2 de los municipios históricos que suelen participar en el programa.
pero este año entran 2 nuevos. Normalmente la intención de la dirección suele ser que haya un equilibrio territorial, que haya un municipio por comarca, para también intentar que el evento no se quede simplemente en un evento en el municipio, sino que coja más municipios. Entonces, para nosotros es importante ese equilibrio territorial. Y bueno, este año incluimos Andoain, incluimos un municipio de Oarsoaldea, que al menos en los últimos años no había habido ninguno, como Rentería. Y bueno, eso es. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues damos por terminado la rueda de prensa. Mi esker.